El matrimonio. El matrimonio. No, híjole, me preocupa a los que están casados que no me pueden definir qué es el matrimonio, ¿eh? Ok, sacrificio. ¿Cómo? Paciencia, mucha paciencia. Reto, dominio propio. Exacto, a ver, díganme palabras bonitas. Ustedes me dicen sacrificio, suplicio, calvario. No, ya díganme algo bonito, por favor. Mi celular. A ver, vamos a echarle ganas para los que no se han casado y se quieren casar. Escuché un amén por allá, del lado derecho. Ok. ¿Quién? Díganme. Algo bonito respecto al matrimonio. Aparte de los retos, de lo duro. Por ejemplo, Liz y yo llevamos 8 años. Juan Carlos y Jackie, ¿cuántos años llevan casados? ¿Cuántos? 30. A ver, háblenos por favor desde su experiencia. Por supuesto que vale la pena. Bien, pues para que no extrañes las hojitas que hace tiempo hacíamos, esta vez sí se las van a llevar porque hay actividades en casa, aclaro desde ahorita, para los casados. Los que no estén casados y hacen esas actividades, vamos a hablar con ustedes seriamente, en serio. No, ni siquiera en la teoría, no, a lo mejor en el conocimiento sí. Pero bueno. Bien. Ahí me dice cuando tengan todos sus hojitas, por favor. Y si tienen pluma también, por favor. Vamos a tomar 10 clases, vamos a tomar 10 sesiones para hablar respecto al matrimonio. Originalmente queríamos hacerlo los días martes, pero hablando con los ancianos, consideramos que es de vital importancia que la iglesia entera aprenda referente al matrimonio. Justo porque cuando preguntamos, todo el mundo se quiere casar, todo el mundo quiere ir para allá, pero realmente conocemos qué es lo que Dios habla respecto al matrimonio, qué es lo que Dios quiere con todo esto. ¿Y por qué les comento esto? Porque es un área que ha sido muy atacada. Aparte de lo que el mundo ataca, que es específicamente la figura de nuestro Señor Jesús, el matrimonio es lo más atacado y más a nivel iglesia, a nivel cristiano. Se los digo a lo mejor con cierta preocupación, con dolor en mi corazón, que la mayoría de los matrimonios cristianos que yo conozco o terminaron o acabaron mal o están peleando. Pero pues no sé, salvo el caso de mi pastor Yerli y su esposa Blan, no conozco un matrimonio que lleve la fiesta en paz y que estén tranquilos y que todo salga bonito y que todo salga bien. A lo que definiríamos a lo mejor como el cuento Disney, ¿no? Pero bueno, me gustaría orar antes de poder iniciar. De hecho lo estamos grabando, ¿sí, verdad? Se está grabando justo porque hay algunos matrimonios que quisieron estar con nosotros, no nos pudieron acompañar por la distancia, porque están lejos, pero bueno, se está grabando para poder compartir en la página. Así es que si les queda duda, pues ahí lo pueden apuntar ustedes también, entre semana. Vamos a orar, mi amada iglesia. Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor, te damos gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu amor, Señor, para cada uno de nosotros. Padre, entendiendo, Señor, que tú has establecido todas las cosas, Padre, y dentro de esas cosas tú también has establecido el matrimonio. Padre, para poderte conocer, Padre, para podernos acercar a ti, Señor, y ser perfeccionados, Señor, también en esa área. Padre, unge mi boca, Señor. Utilízame para hablar, Señor, lo que tu iglesia quiere escuchar, Señor. Y también cierra, Señor, mi boca a palabras necias. Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorifico por todo lo que vas a hacer en estas vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, pues vámonos ahí a sus hojitas que tienen, por favor. La primera sesión se titula Fundamento y Base. Antes de entrar al tema
de los problemas, antes de entrar al problema incluso de la intimidad, porque vamos a tomar un tema completo, una sesión completa para hablar respecto a la intimidad. Y no únicamente es sexo. ¿El sexo es malo o bueno? Es bueno, es algo hermoso que Dios estableció en el matrimonio. Es algo que Dios nos ha permitido gozar, es algo que Dios ha permitido incluso para poder tener descendencia, para poder tener hijos. Y es algo también para el aprovechamiento de la carne. En este caso, para los que estamos casados, enfoque. ¿Sí nos estamos oyendo? ¿Ya? Perfecto. Lo que no alcanzaron a escuchar, espero que tengan discernimiento de espíritus. Bien, Génesis 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Punto número 3, Dios separó las aguas de la tierra, y vio Dios que era bueno. Dios separó las aguas de la tierra y vio Dios que era bueno. Punto número 4, Dios produce o produjo todo el fruto de los árboles, y vio Dios que era bueno. Punto número 5, Dios hizo las expansiones en los cielos, el sol y la luna. Si lo buscas en Génesis se va a referir como ellos a la lumbrera. El sol y la luna y las estrellas. Y vio Dios que era bueno. Punto número 6, Dios creó a todos los animales y los mandó a multiplicarse según su género. Y vio Dios que era bueno. Y bueno, ustedes me dirán, ¿por qué estamos hablando de la creación si estamos hablando del matrimonio? Estamos hablando de lo primero que hubo. Antes de la existencia del hombre, antes de la existencia de lo que tú y yo conocemos, Dios se dio la tarea de crear el mundo y el universo completo en 6 días. Punto número 7. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y vio Dios que era bueno. Una de las preguntas que no he podido responder, y yo no he escuchado a una persona que lo responda lo suficientemente para que me quede satisfecho yo, el hecho de por qué Dios decidió crearnos. Partiendo desde ese punto, porque una de las tareas a las cuales he tenido el privilegio de poder enfrentarme siendo pastor es de ver muchas problemáticas que suceden a nuestro alrededor y te llegas a preguntar, bueno, ¿para qué Dios nos creó? ¿Para qué Dios creó al hombre y a la mujer si esto realmente iba a ser complicado, si iba a ser difícil poder seguirle? Pero vemos que Dios crea al hombre y algo que a mí me queda claro y no le pongo ningún pero, es que Dios dijo que era bueno. El hecho de que tú y yo estemos aquí, el hecho de que tú me estés escuchando, ya sea aquí parte de la congregación, de los que van a ver este video después, es que si Dios te creó es bueno que estés aquí en esta tierra. Y si Dios te creó significa que tienes un propósito, y si tienes un propósito significa que Dios te diseñó para tener un compañero o una compañera. Alguno de los que está aquí, vamos a poner este ejemplo, los que somos hombres, cuando vemos pasar una mujer, ¿nos da igual? O es como, O sea, si te ponen un cactus, si te ponen una mujer, ¿te da igual? A ver, Edgar, si te ponen un cactus y pones a Joss, ¿cuál se te hace más atractivo? Joss, ok, no tienes el don de abstinencia, amigo, necesitas casarte. Lo mismo va para todos ustedes. Si ustedes mujeres ven un hombre, a lo mejor como Henry Cavill, y provocan ustedes algo, bueno, solamente mujeres. Y si provocan ustedes algo, bueno, no tienes el don de abstinencia y necesitas un esposo.
Lo mismo para nosotros los hombres, necesitamos una esposa. Y Dios nos diseñó para estar acompañados y para estar juntos. Y no estoy hablando de amistades, no estoy hablando de hijos, no estoy hablando incluso de una congregación, estoy hablando de un nivel de intimidad más cercano todavía. Estoy hablando de tu esposo, estoy hablando de tu esposa. Eso es lo que Dios estableció para nosotros. Bien, es importante poder entender el cómo Dios estableció todas las cosas, los fundamentos, es decir, la base. Es decir, cómo desde el inicio estuvo en el corazón de Dios crear al hombre, hacerlo señorear sobre todo lo que está en la tierra, que habitase el hombre en el huerto del Edén y tuviere comunión con Dios. Y aún es importante poder entender cómo Dios estableció el primer matrimonio en la historia de la humanidad. Génesis 2:18 dice, y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es bien interesante cómo se nos narra el Génesis, cómo Moisés tuvo esta revelación de parte de Dios, de ver cómo se fue estableciendo todo. Y lo primero que se estableció en unión de dos personas fue el matrimonio. No se estableció una relación padre-hijo, que a lo mejor hubiera sido lógico porque Dios es nuestro Padre. A lo mejor se hubiera establecido una relación como de amistad, pero no fue así. Dios le plació establecer el matrimonio, el hombre y la mujer como tal. Punto número 8, Dios estableció ayuda idónea para el hombre. ¿Cuántas idóneas hay aquí? ¿Sí? Eso. Jos, levanta la mano. Eso, muy bien. Ahorita vamos a ver esa parte. No es que las mujeres nada más tengan esa función de ser ayuda de los hombres. Dios estableció ayuda idónea para el hombre. Dios diseñó en su creación, Dios no diseñó su creación para ser lobos solitarios. Dios sabe que tenemos necesidad de tener una pareja, esposo o esposa, según sea tu caso. Un fenómeno más común dentro de las iglesias, dentro del pueblo de Dios, cada vez más común, es que los jóvenes crecen, de hecho ya pasan de jóvenes, y se dificulta un poquito ese proceso de poder encontrar la pareja que Dios tiene para nosotros. ¿Y a qué se debe todo esto? ¿Por qué pasa todo esto? Porque de hecho la generación pasada, que es la de nuestros padres, se casaron muy jóvenes. En el caso de algunos de ellos todavía siguen juntos, pero estamos en dos polos opuestos. O se casan muy jóvenes y termina mal y acaban divorciados, o simplemente no se casan y siguen en ese proceso del saber por qué. Mucho de ello tiene que ver con entender los fundamentos y las bases que Dios establece. Pero aquí este punto es importante. Dios no diseñó lobos solitarios, ni en la congregación, ni en tu familia, y tampoco en tu matrimonio. Dios te diseñó para trabajar solo, sola. No funcionamos así. Yo lo he intentado, no se puede trabajar así. Bien, punto número 9. Dios estableció el cuerpo, que es la iglesia, familia en general, a los hijos, a los amigos, etcétera, para estar en comunión unos con otros. Punto número 10. Pero, aquí me equivoqué, pero el primer vínculo de relación y unión que Dios estableció fue al hombre y a la mujer, como el vínculo perfecto de unión y armonía, que se llama matrimonio. Voy a hacer una pregunta un poquito escandalosa. ¿Existe o no existe el noviazgo dentro de la iglesia cristiana? ¿O solamente existe el matrimonio? Digo, por lo menos 2 de los que están atrás hablaron conmigo para pedirme permiso. Yo les di permiso.
¿Existe o no existe? ¿O yo estoy mal? ¿Existe o no el noviazgo dentro de la iglesia cristiana? ¿Sí? Entonces todos podemos ser novios y andar con todo el mundo. No, Emanuel. Dime, Juan. ¿Debería? Pero a ver, establezcanme entonces las bases de ese noviazgo. Porque lo que hoy en día el mundo define como noviazgo es, pues, una atrocidad. En el aspecto de que simplemente darle rienda suelta a tu carne, haz lo que tú quieras, y al fin y al cabo, si no nos entendemos, pues cada quien por su lado. ¿Eso es el noviazgo dentro de la iglesia cristiana? ¿Cómo es el noviazgo dentro de la iglesia cristiana? Ajá. Ujú. Sí. Bueno, ustedes hablaron conmigo en enero del año pasado, así es que ¿le van echando prisas o...? No, no es cierto. No, perdóneme. Espero que esto no quede grabado. No. Este, no, a lo que yo me refiero, y justo lo que Jocelyn está explicando, y tiene razón, es que el noviazgo dentro de la iglesia sí está bien, con ojos y con pasos apresurados a buscar casarse y establecer una relación delante de Dios y delante de los hombres. ¿Vale? Fue lo que hice con mi esposita. Yo, ya habrá tiempo para después para poder hablar de eso, pero con mi primer quincena lo que hice, ¿qué hice, mi amor? Le compré el sonido de compromiso en promoción en Bizarro de mayo a junio, por si tienen duda. Vale. Lo que mi esposita y yo hicimos sí fue establecer un noviazgo. Yo fui a hablar con su papá, fui a hablar con su mamá, fui a hablar con su pastor, fui a hablar con sus tías, con sus amigas, ella con mi papá, con mi mamá, con mis pastores, y un revoltijo de hablar con personas para dejar bien establecidas las bases de que queríamos hacer bien las cosas, entendiendo que ese noviazgo no era para tener relaciones sexuales, no era para andar besándonos y tener esa libertad de, ya la puedo besar porque es mi novia, deliberadamente, y bueno, todo ese tipo de cosas que el mundo considera como el noviazgo. Esto que Dios estableció como el noviazgo es la entrada y la puerta para formalizar, y simplemente es el tiempo que nos tomamos para formalizar nuestra unión. Ojo, y esto sí lo quiero aclarar, yo no estoy a favor de los noviazgos largos. Muchos noviazgos largos que se dieron dentro de la iglesia cristiana acabaron mal, acabaron en fornicación y en corazones rotos. Los hijos de Dios nos establecemos y tomamos como hombrecitos y como mujercitas nuestra responsabilidad delante de Dios de adquirir ese compromiso. Mande, King. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Exacto. Sí, y justo porque, y aclaro, el permiso de noviazgo no es permiso para hacer todo lo que tú quieras, es permiso para decir estamos de acuerdo contigo, estamos para apoyarlos, vamos a echarle ganas juntos. Y al fin y al cabo, con esto quiero decirles que yo lo que anhelo es incentivar
ese noviazgo, ese compromiso dentro de la iglesia, porque cada vez viene a menos. Y yo lo que anhelo es que la iglesia del Señor crezca también en matrimonios cristianos y en matrimonios jóvenes también cristianos. Eso es bueno. Y de hecho necesitamos animarlos para justamente decir, necesitamos adquirir ese compromiso delante de Dios y delante de los hombres. El punto 10 ya se los dije, ¿verdad? Bien, Dios pudo haber creado para Adán un amigo, o un padre o madre para hacer su ayuda. O Dios pudo haber establecido simplemente una relación de amistad y de compañía entre el hombre y la mujer. Pero a Dios le plació establecer este primer vínculo entre los dos primeros seres vivientes, como un matrimonio. Génesis 2, del 19 al 25, Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que él viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Aquí todos decimos, ah. Entonces Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esta última parte, que es un versículo que todos conocemos, que dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Adán no tenía papá, Eva mucho menos, pero estaba estableciendo un principio que se iba a seguir todos los días hasta que Jesús venga. Y ojo con esto, vean el principio: dejará el hombre a su padre y a su madre. Chicos, cuando se casen, no estoy diciendo que se separen de sus papás, pero sí pongan tierra de promedio. Lo sano y lo correcto es que sean el esposo y la esposa. Exacto, porque hay muchos matrimonios que se casan y ya sea el hijo o la hija se la pasan todo el día en la casa con la mamá o con el papá. Eso no es correcto, no es bueno. No estoy diciendo que se separen, ojo, seguimos siendo familia. Y por ejemplo, aquí está mi suegrita Silvia, yo la amo mucho. ¿Cuándo estuvimos juntos y fuimos al cine? El lunes. Es bueno tener una relación con nuestros suegros, con nuestros papis, pero ya sabiendo que es un hogar aparte. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Que sí, por supuesto que está hablando de un hecho sexual, sí está hablando de esa unión entre el hombre y la mujer, pero está hablando en un nivel más profundo de ser uno solo, una unidad, incluso en el ámbito espiritual. Ser uno. Bien, lo primero que Dios estableció, y aquí les voy a dar tiempo para que respondan brevemente estas tres preguntas: ¿por qué existen tantos problemas en los matrimonios hoy en día? ¿Ser matrimonios cristianos o no cristianos? Segunda pregunta: ¿por qué cada vez hay una baja en tendencia de los jóvenes a no querer casarse? Punto número 3, ¿por qué el matrimonio es la figura más atacada en todo el mundo? Y con esto me estoy refiriendo a todos los movimientos que se están dando en el mundo, y sobre todo toda la ideología de género que se opone al matrimonio que Dios ha establecido. ¿Por qué hay tanta oposición en eso? Bien, les doy unos breves segundos. Si alguien quiere responder, puede decírmelo. ¿Por qué existen tantos problemas en el matrimonio hoy en día, sean cristianos o no sean cristianos? Si no estás casado, si ves pelear a tus papis, ¿por qué crees que son esos pleitos, esos problemas? ¿Por qué cada vez hay una baja en la tendencia de los jóvenes a no querer casarse? Y eso incluye también a los jóvenes cristianos. De no querer casarse, mejor voy a viajar, a irme a Europa, ahorita no quiero tener hijos. Es una tendencia incluso dentro de la iglesia cristiana.
¿Por qué el matrimonio es la figura más atacada en todo el mundo? Bien, ¿alguien quiere responder? ¿Alguna de las tres preguntas? ¿O están mal mis preguntas y no hay problemas en el matrimonio? Sí. Ok, sígalas respondiendo, no hay problema. Bueno, no es que no puedo seguir porque ahí es parte de la respuesta de la siguiente hoja. ¿No la ven? Ajá. Ajá. Ok. Ok. Ujú. Por egoísmo, ok. Por falta de comunicación. Ajá. Falta de comunicación, confianza, respeto y falta de Dios, sí, por supuesto, esa. La segunda pregunta, ¿alguien que quiera responderla? ¿Por qué cada vez hay una baja en la tendencia de los jóvenes de no quererse casar? No quieren compromiso, no quieren responsabilidades. Edgar, lo mismo. Jackie, responsabilidades. Sí. Ujú. Experimentar. Híjole, están tocando puntos muy buenos que podríamos abundar, ¿eh? ¿Mande, amigo? En lo económico, sí. Híjole, de todas las respuestas que me están dando que son buenísimas, podríamos sacar otros temas, ¿eh? Y seguir abundando en eso. Mande, amigo. Ajá. Claro. Ujú. Sí. Ajá. Así es. Fíjense que en eso hay mucho que confiar. Hablando desde mi experiencia personal, no tuve un tiempo para trabajar. Les digo que mi primer quincena de mi trabajo oficial fue para comprarle el anillo a Alicia y a partir de ahí no he visto ninguna quincena para mí. Ha sido o para mi esposa o para mis hijos, gracias a Dios. Entonces, no les voy a mentir, sí te da miedo. Ya cuando ya estás en tu casa solito con tu esposa y dices, chin, tengo que hacer de comer, ya no está mi mamá, no está mi papá, ¿qué voy a hacer, no? Perdónenme, no me quiero alargar mucho en esto, pero me acuerdo mucho de la primera vez que me tocó cocinar. De hecho, la primera comida oficial de nuestro matrimonio la hice yo. Hice un caldo de pollo como de 5 litros que ni nos acabamos, pero yo estaba espantado que dije, no nos va a alcanzar, nos vamos a morir de hambre. Y me dio miedo, ¿verdad? Y pum, y le eché un buen de verduras y todo. No nos comimos ni un cuarto de ese caldo. Pero a lo que voy con todo esto es que es muy hermoso aprender a depender de la fe en el Señor. En decir, híjole, estamos en México, un país tercermundista, los salarios no alcanzan, incluso donde ambos tienen que salir a estar trabajando. Humanamente dirías, si hacemos cuentas, no te sale para casarte, no te sale para poder mantener a tu esposa o a tus hijos. Ahí es donde entra la fe en el Señor. Cada vez que yo me quiero quejar respecto a mi salario o a que no nos alcanza, recuerdo la vida de mi pastor Yerli, que él tiene 9 hijos y gran parte de su vida no trabajó. Digo, si no tienes fe, híjole, algún día le voy a decir a este Yerli y a esta Blanca que puedan escribir un libro y que nos digan cómo le hicieron con 9 y aparte bien y bien mantenidos en el Señor. Pero bueno, él y muchos matrimonios más son una prueba viviente de que sí es posible casarse. Y por último, ¿por qué el matrimonio es lo más atacado en el mundo?
Ok. No quiero que ignoren lo que el apóstol Pablo les decía. No quiero que ignoren las maquinaciones del diablo, porque sabemos cómo piensa, cómo trabaja y cómo actúa. Y la principal labor de Satanás siempre va a ser derribar los matrimonios, y más los matrimonios cristianos. Como bien lo estaban diciendo ahorita Ana Kane, el matrimonio es la base y el fundamento de un hogar. Si derrumbas al matrimonio, derrumbas a los hijos y a todo lo que esté dentro de ese hogar. Yo lo viví, ustedes lo han vivido. Mientras que el matrimonio permanezca unido y tomado de la mano del Señor, todo lo demás funciona. Bien. Siguiente hoja. Aunque la respuesta puede ser compleja, como lo estábamos viendo ahorita, y pueden haber varios parámetros que se puedan estudiar y considerar, la primera parte de la respuesta es porque hemos olvidado los fundamentos y bases que Dios mismo estableció. Punto número 4. Dios no establece primero a los hijos. Apúntelo, mamás, por favor. Dios no establece primero a los hijos, o a la mamá, o al papá, o a los amigos, incluso la misma iglesia. Otra vez, Dios no establece primero a los hijos. Dios no estableció primero que fuera la mamá, o el papá, o a los amigos. Ni siquiera la misma iglesia va antes que tu esposa. O esposo, es el caso, según. Punto número 5. Dios lo que establece primero es al matrimonio. Esto nos da un escalafón de orden y prioridad que todos los hijos de Dios debemos tener en cuenta. Y aquí les puse un pequeño diagrama. Obviamente es más complejo, pero resumido, y se los he dicho siempre, ante todo primero siempre va a estar Dios. Siempre, por encima de todo va a estar nuestro Señor. Pero despuesito de eso, lo más importante para ustedes es su esposo y su esposa. No su trabajo, no sus hijos, no sus amigos, ni siquiera la iglesia. Su esposo, su esposa es lo más importante. Incluso yo, siendo pastor, para mí lo más importante es mi esposa. No que no los ame a ustedes, por supuesto que sí los amo, pero en orden de prioridad mi esposa está antes, después vienen mis hijos, después la familia y familia espiritual. Aquí hay muchos de ustedes que son mis familiares consanguíneos y también mi familia espiritual, que son en Cristo, que son más importantes incluso que la familia consanguínea. Aunque sea mi familia de sangre, si ellos no han tomado una decisión por Cristo, pasan a un segundo nivel. Y después el resto del mundo. Si nosotros tenemos bien en claro cómo está ese escalafón, cómo está esa orden de prioridad, entonces empezaremos a ver cómo nuestra casa funciona correctamente. Los problemas justo empiezan cuando me hago a un lado y empiezo a ver primero por mis hijos y a mi esposa la hago a un lado, o viceversa. Eso se da un poquito más con las mujeres, de hacer al esposo a un lado y primero están mis hijos, o primero está mi mamá porque está muy enferma y tengo que ir a verla y lo siento, ahí te quedas. Acciones y cosas tan básicas como que vamos en el carro y no, mi mamá se sube enfrente y tú te vas atrás con los niños. Ese tipo de cosas nos dejan ver el lugar, la condecoración que le damos a nuestras esposas, y ustedes esposas a sus esposos. Los primeros en exalzar, los primeros en levantar la cabeza de sus cónyuges tienen que ser ustedes. En mi caso me toca levantar la cabeza de mi esposa y mi esposa la mía. ¿Vale? Punto número 6. Para ti que estás casado o que estás casada, si has dejado de considerar y respetar este orden, tómalo en cuenta y corrígelo. Para ustedes que están casados, si han dejado de considerar y respetar este orden que lo ha puesto Dios, tómalo en cuenta y corrígelo. Punto número 7, no quiere decir que dejes de ser papá o mamá, según sea el caso, o que dejes de cumplir con tus obligaciones en tus círculos, trabajo, amigos, iglesia, etc. Hablo de un orden de prioridad y de atención que tienes que respetar. Punto número 8, cambiar este orden hará que todas
las demás cosas en tu vida empiecen a tomar rumbos no correctos y no gratos a Dios. Pues estarías desobedeciendo a lo que Dios mismo estableció. Esa es una pregunta para todos y la responden ahí al ladito, por favor. ¿Cuándo se vuelve esa persona, entre comillas, mi prioridad? ¿Cuándo entra esta persona en el escalafón que yo les digo, de que se vuelve lo más importante para mí y después arriba está Dios? ¿Cuándo? ¿Ya cuando somos novios? ¿Cuándo? A ver, les voy a poner el ejemplo conmigo. ¿Cuándo Lizzy se convirtió en mi prioridad? Hasta el matrimonio. No en el noviazgo, no en el proceso de cortejamiento, de estarnos conociendo. El día en el que firmé el papelito y que delante de los hombres y de Dios establecimos nuestro matrimonio, nos pusimos el anillito y nos dimos ese besito, a partir de ahí ya Lizzy se convirtió en mi prioridad. Hasta el matrimonio, no antes. No en el noviazgo, no se metan en problemas antes de. Si están en el proceso de noviazgo o si incluso todavía no tienen novio o novia, su prioridad son sus papás. Y estoy hablando aquí a los jóvenes. Fercita, Pau, Emma, Jenny, Jos, Josu, Edgar, perdóname amigo. Edgar. Mis hijos, su prioridad son sus papás y obedecer a sus papás. Después de eso ya vendrán a ustedes a ser esa autoridad. Bien, la importancia de Dios en el matrimonio. Mateo capítulo 19, verso al 3 al 6. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que él los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí Jesús hermosamente y preciosamente reafirma más el concepto y el hecho de que somos uno solo. Ya después, y es uno de los temas que vamos a ver, por cierto, de los problemas dentro de los matrimonios y cuando sí o no sería lícito pedir divorcio. Pero Jesús responde de una manera preciosa y dice: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, porque son uno. Somos uno en el Señor, somos uno en Cristo. Punto número 1, el matrimonio es una unidad. Es decir, ser uno. Este es el compromiso más fuerte y de mayor intimidad que podrás encontrar aquí en la tierra. Y les puse aquí un pequeño diagrama, un pequeño círculo, porque aclaro y les digo esto: el matrimonio no es de dos nada más. Hay un tercero y su nombre es Cristo. Un matrimonio, si no está en esta triada, no puede funcionar correctamente. Si en mi matrimonio no estuviera Dios, lo más seguro es que sigamos la tendencia de todos los matrimonios, es divorciarnos y acabar mal y agarrados del chongo. Siempre necesitamos de los tres, nuestro Señor y nosotros dos. Esto lo puse como consideración, sabiendo que jóvenes van a leer este material después. Creo que está de más decirlo, pero lo puse. Tal vez esté de más mencionarlo, pero el matrimonio que Dios formó e hizo perfecto fue dado para ser entre el hombre y la mujer. Nunca es y será dado entre dos hombres o dos mujeres, o con cualquier cosa, animales, objetos inanimados, ideas u conceptos. Porque entre más tiende la depravación del hombre en esta tierra, no solamente es el matrimonio con personas del mismo sexo, sino también con animales, con caricaturas o con objetos inanimados. El matrimonio es tan sagrado para mí y para Dios, pero principalmente para Dios, que Dios lo estableció entre el hombre y la mujer, nada más. Mateo 9:15, Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ahorita les explico esto. Apocalipsis 19:7-8. Gocémonos y alegrémonos
y démosle gloria a Dios porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Tan importante es el matrimonio para Dios, y me voy un poquito más rápido, que Dios se compara a sí mismo como el esposo y nosotros como la esposa. Y aquí aclaro y digo, punto número 2, tan importante es para Dios el matrimonio, justo como les digo, que se compara a sí mismo en su relación con nosotros como el esposo y nosotros como la esposa, en relación de comunión, deberes y figura de autoridad. No es tema hablarlo ahorita, creo que ese tema le va a tocar hablarlo a Kane, pero hablando de las funciones del hombre y de la mujer como tal, el hecho de que nosotros los hombres seamos cabeza de nuestras esposas no habla de una subyugación ni de un enseñoreamiento. Está hablando de uso y función según acorde Jesús nos enseñó a nosotros. ¿Cómo podemos tratar a nuestras esposas? Como Jesús trataba a los apóstoles. Por eso es que les puse ese versículo. Como Jesús tuvo su comunión con los apóstoles y como Él trabajaba con ellos y los guiaba y los protegía y los hacía trabajar también siguiendo su ejemplo, y Él era guía y protección de estos 12, así es la función de nosotros varones sobre nuestras esposas. No de decirle, mi amor, hazme un café porque soy tu macho y préndeme la tele, por favor. Sino decirle, mi amor, siéntate por favor, ¿quieres un cafecito, mi amor? Jesús vino a servirnos, yo vengo a servir a mi esposa. No al revés, no me hagas reír tú. Dios no nos puso para enseñorearnos de las mujeres ni de nuestras esposas. Eso entiéndalo por favor, porque incluso dentro de la iglesia cristiana se ha malinterpretado la figura del hombre sobre la figura de la mujer, y no estamos así, estamos así, ¿vale? Y después le voy a leer el versículo por el cual estoy diciendo esto, de lo que Pablo habla, porque de la costilla fue tomada y somos coherederos en el reino de Dios. No es que uno esté por encima del otro. Ya casi terminamos. Punto número 3. ¿Sí? Ajá. Sí, es justo eso, que Jesús se comparaba a sí mismo como el esposo. Porque llegaron, les explico esto rápido, los fariseos llegaron a preguntarle a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban igual que todos. Y Jesús les dijo, porque el esposo está con ellos. Se estaba refiriendo a sí mismo como el esposo. Es decir, que toda su necesidad de los 12 estaba suplidas a través de Jesús. Cuando Jesús muere y asciende al cielo, le toca a los 12 ahora sí ayunar y buscar a Dios para recibir esa comunión de su Padre, así como Jesús la estaba teniendo. Jesús mismo se comparaba a sí mismo como el esposo y los 12 apóstoles como su esposa. Estaban protegidos, estaban cuidados, estaban bajo esa autoridad. Después Jesús muere y le toca a los 12 entrarle a esa función de ser cabeza. Que es muy curioso, de verdad, ver eso, porque en alguno de muchos de los casos de ustedes, ya sea, agárrenme a los niños o los agarro yo a cachetadas, por favor. Lo que nuestro Señor está hablando aquí, y es muy importante entender, es que en el caso de muchas de ustedes, tal vez ya sea por divorcio o sea porque sus esposos fallezcan antes, tendrán que venir a suplir esa figura de autoridad dentro de sus casas, así como le pasó a los 12 apóstoles, igual que con Jesús. Puede que sea o no el caso. Bien, punto número 3. La relación empieza así. El esposo y la esposa deben buscar primeramente a Dios y después a ellos mismos, fortaleciendo y acrecentando su relación. Punto número 4. ¿Sí lo apuntaron bien o se los repito? La relación empieza así. El esposo y la esposa deben buscar primeramente a Dios y después ellos mismos, fortaleciendo y acrecentando su relación. Punto número 4. Una relación de matrimonio debe estar basado. Acuérdense que este primer tema es fundamentos y bases. Una relación de matrimonio debe estar basado primeramente en lo espiritual.
y en el amor que ambos sientan por Dios. Entre más amen a Dios, más amor habrá en un matrimonio, pues Él, Jesús, es la base de absolutamente todo. Punto número 5. Un matrimonio basado en cosas vanas y terrenales está destinado al fracaso. Un matrimonio basado en la química, en el sexo, en los gustos en común, en pasatiempos o hobbies, no puede prevalecer. No lo puse aquí, pero una frase, perdón por la palabra, pero absurda que el mundo utiliza es: escucha tu corazón, sigue a tu corazón y lo que tu corazón te dicta. Bueno, me caso con mi esposa que está joven y bella y toda su carnita está en su lugar. Cuando pasen 30 años y evidentemente no va a ser lo mismo con ella, mi corazón me va a decir: ya no la amas y búscate una más joven. Yo les digo aquí nuevamente, como muchas veces se los he dicho, no escuchen su corazón porque es perverso y engañoso. El amor que viene conforme al corazón de Dios, el amor que viene directamente desde los cielos y viene a través de todos nosotros, es el amor que me va a decir a mí cuando mi esposa tenga 70 años: eres la mujer más preciosa de todo el mundo. Qué bella estás, mi amor. Para mí así lo va a ser siempre. Aunque ya esté arrugadita, aunque yo esté arrugadito, gordito, con mis triglicéridos altos y todo, mi esposa me va a seguir viendo hermoso. O eso espero. Pero esa es una decisión que ustedes tienen que tomar. Por eso es que una relación que se basa en el sexo, una relación que se basa en lo económico, en cosas vanas y materiales, en su momento va a terminar. El enamoramiento se acaba, la química se acaba. Todo lo que en un momento nos pudo haber unido y tú crees que es muy fuerte y tienes maripositas en el estómago y quieres explotar, todo eso se va a acabar. En serio, todo eso se acaba. Al final lo que prevalece es lo que Dios edifica. Únicamente Dios es el que hace dar el crecimiento, incluso dentro del matrimonio. Eso es lo que prevalece hasta el final. Entonces, ¿cómo inicia un matrimonio? Primero es bueno iniciar una relación de amistad. Y aclaro, sería lo ideal. Primero es bueno iniciar una relación de amistad. No de besos, no de sexo, no de flirteo, de amistad. ¿Por qué? Viendo y observando su compatibilidad espiritual y que su yugo sea el mismo. En casa estúdelo, 2 de Corintios 6, casi todo el 6, pero específicamente en el verso 14, no se unan en yugo desigual. Esto aplica incluso dentro de la iglesia cristiana. Hay muchas mujeres que en su momento me estaban cortejando o yo a ellas, y conociendo a mi esposa me di cuenta todo lo que hemos pasado, y más fundando en nuestra iglesia y trabajando con nuestros hijos, ninguna me hubiera aguantado el ritmo y hubiéramos acabado tronando. Tu mujer, incluso aunque sea cristiana, tiene que jalar al mismo yugo contigo. El yugo era un pedazo de madera que se le ponía a los bueyes en pareja para arar juntos la tierra, para trabajar. Es bien curioso cómo Pablo compara el matrimonio con un trabajo de arar, de trabajar, de estar juntos. Que tu yugo sea el mismo y jala en el mismo lugar. Si alguno de los dos jala menos o más, se van a acabar estrangulando y se van a acabar matando. Mande, Juan. En el cuello. En el cuello. Los animales de carga en las cervices donde tienen la parte más dura, que es en toda la parte de su columna vertebral, caballos, mulas, asnos, bueyes, es donde más fuerza tienen, por eso es que se los ponían aquí, para jalar juntos. Exacto. Si alguno jala más, si yo voy a 50 kilómetros por hora y Lizzy va a 20, la voy a arrastrar y ella se va a asfixiar y yo también, y nos vamos a acabar matando. Por eso es que primero se empieza una relación de amistad, para ver si espiritualmente somos compatibles, si tenemos la misma visión y camino en común. Punto número 2. Pregúntense a sí mismos y a Dios si es su voluntad que formen un lazo matrimonial. Siempre consideren a Dios en todos sus caminos. Señor, está guapísima.
Señor, está hermosísimo el siervo. ¿Es tu voluntad? ¿Es tu voluntad que sea mi esposa? Aunque claro, no se pasen de lanza. Yo me tardé 3 años preguntándole a Dios y mi esposita esperando ahí pacientemente a ver. Es bueno preguntarle a Dios, sí, tomarlo en cuenta, pero también es bueno tomar la decisión, ponerse los pantalones bien firmes y decir, mi amorcito, nos casamos, vamos a matar el puerco. A ver, punto número 3, preferentemente es bueno contar con la bendición de sus padres, sujetándose a toda autoridad y haciendo caso a la voz de Dios. No me quiero alargar mucho y no es mi intención, ya terminamos con esto. Después habrá tiempo para poderlo platicar, pero cuando Liz y yo estábamos casándonos, hubieron 2 de nuestros padres que no estuvieron de acuerdo. Y Liz y yo no les dijimos, pues con el permiso, Dios ya me dijo que si era para mí y me voy a casar. Lo que hicimos Liz y yo fue sujetarnos a nuestros papás. Y bueno, ya lo estoy quemando, pero uno de ellos era mi suegro. Estábamos hablando para formalizar ese matrimonio y yo le dije, para mí tu opinión es tan importante como la de mi mismo papá. Si tú me dices que no me case con tu hija, no me caso. Y estaba Silvia presente, estaba mi mamá presente y mi papá presente y Lizzy presente. Yo solito me puse la soga al cuello. Pero a Dios le agrada que nos sujetemos a nuestras autoridades. Y Él mismo puso su querer como la hace en el corazón de mi suegro y salí con su permiso para casarme con mi esposa. Bueno, con mi novia en ese entonces. Es bueno contar con la bendición de sus padres, chicos, chicas. No los echen en menos. Y más cuando hay temas de noviazgo, siempre van a existir conflictos entre los suegros. Y con el yerno y con la yerna siempre. No es nada nuevo y es más, no lo vean como algo malo, sino la oportunidad para demostrar el amor de Cristo y también el amor hacia sus suegros. A mi suegra Silvia, a mi suegro Ángel, a mis papás. ¿Vale? Punto número 4, perdón. Celebrar tu matrimonio y poder ser una sola carne con tu esposo y tu esposa. Eso sucederá en la noche de bodas, ¿vale? En su luna de miel. Van a haber fuegos artificiales y, bueno, es intimidad. Ustedes sabrán qué va a haber. Punto número 5. Juntos los dos, tomados de Dios, caminar a la eternidad. Esa es la diferencia entre los matrimonios comunes y los matrimonios cristianos. Nuestra mirada está en la eternidad. No en tener hijos, no en comprar terrenos, no en emprender algo juntos, no. Tú y yo, mi amor, tomados de la mano, llegar a la eternidad con Jesús. Esa es la tirada de los hijos de Dios, ¿vale? Caminar a la eternidad. Este es el fundamento de todo hogar, el esposo y la esposa, teniendo como base principal a Cristo. Si estos 3 se mantienen unidos, podrán enfrentar lo que sea. Punto número, otra vez, juntos los dos, tomados de Dios, caminar a la eternidad. Ese es el fundamento de todo hogar, el esposo y la esposa, teniendo como base principal a Cristo. Si estos 3 se mantienen unidos, podrán enfrentar lo que sea. Y en serio, van a enfrentar lo que sea. Para los 8 años que llevo con mi esposa, que se sienten como 30, hemos enfrentado muchísimas cosas, pero mientras que estemos juntos, podremos enfrentar lo que sea. No olvides quién es tu enemigo. No olvides quién es tu enemigo, no es tu esposo, no es tu esposa. Y ya, abundaremos en otra sesión específicamente hablando para los problemas en el matrimonio. Pero no olvides que los enemigos no es tu esposo y no es tu esposa, sino el enemigo de nuestras almas que se ha determinado para destruirte a ti y a tu matrimonio. Ese sí es el enemigo. Antes de pasar a la tarea en casa, quiero que tomemos esto en cuenta. Esto principalmente es para los matrimonios, con la intención y el propósito de parte de Dios de fortalecer a nuestros matrimonios. Vamos a tener 3 meses casi de 10 sesiones que vamos a estar hablando respecto al matrimonio para fortalecernos, y habrá tarea en casa, para que no nos quedemos nada más con la parte de lo que me dijeron el día domingo, sino día con día
seguir trabajando en la unión que Dios ha establecido. Es un compromiso serio, en verdad, que Dios ha establecido. Así es que necesito que hagan su tarea en casa. ¿Y por qué les comento esto? Se van a llevar sus hojas, si quieren ver el video después o si quieren revisar sus apuntes en casa. Pero el trabajo que les estoy dejando en casa, marqué 2 casillas y 2 recuadros de cumplí o no cumplí. Eso cada quien se tiene que calificar, pero tienen tarea diaria. Y se los voy a explicar un poquito. La tarea que tienen para el día lunes es: recuerden y establezcan cuáles son las bases de su matrimonio. Siéntense, tómense un cafecito y pregúntense por qué estamos juntos. ¿Qué es lo que nos unió? Esa es una historia muy personal y muy privada de cada uno de ustedes. Yo me sentaré con mi esposito y yo le diré: a ver, vamos a recordar hace 9 años atrás, ¿por qué tomamos esta decisión de casarnos y estar juntos? Abajo tengo mi casilla, si cumplí o no cumplí, ya lo verán ustedes. Día martes, enumeren 5 cosas que aman o admiran el uno del otro, mirándose a los ojos y sin titubear. Hay un capítulo de Malcolm donde Hal y Lois está a punto de tener un bebé y pues dicen: no sé si valga la pena seguir juntos. Entonces Lois le dice a Hal y le dice: dime 7 cosas, de por qué tenemos que seguir juntos. Si te cuesta trabajo decir esas 5, mis hijos chulos, ¿qué les digo? El día martes se van a sentar igual, se van a mirar a los ojos y vas a decirle a tu esposa o le vas a decir a tu esposo 5 razones por las cuales estás con él o por cuál tú lo admiras. Miércoles, esposo, léele a tu esposa Cantares 4, está en la Biblia, es su libro de la Biblia, Cantares 4, y menciona a tu esposa qué características tiene de este versículo. Día jueves, esposa, léele a tu esposo Cantares 5 del 9 al 16 y menciona a tu esposo qué características tiene de este versículo. Y por último, la tarea del viernes: en la noche tómense de las manos, inclinen su rostro y oren juntos a Dios. Pide por tu matrimonio y preguntándole a Dios qué quiere para su matrimonio en el futuro. Vuelvo a recalcar y a decirlo, es para los casados. Bien, al último, y esta nota va a estar al final de cada tarea, dice: cumple estas actividades y tareas en casa con la mejor actitud posible, porque hay probabilidad que dentro de todo esto vayan a salir peleados. No es nada nuevo, en verdad. Cumple estas actividades con la mejor actitud posible, con amor y enamoramiento, recordando el amor, que no es un sentimiento sino una decisión. No pelees, no insultes y sobre todo recuerda el amor de Cristo para con tu cónyuge. ¿Ok? Bueno, ¿tienen tarea en casa? Casados, bueno, tenemos tarea en casa. Y así, como lo hicimos esta semana, lo vamos a seguir haciendo 3 meses con la intención y el propósito de fortalecer los matrimonios en casa. Bien, vamos a recordar las bases y los fundamentos, chicos. Vamos a terminar, vamos a orar y a dejar esto en manos de Dios.